que hablemos de simbolismo, porque ahora usted ha hablado de los tres seises y luego también, no sé por qué, creo que leí mientras preparaba su entrevista, que la exhumación de Franco no sé si tiene algo que ver o simbolismos, o por ejemplo lo que ha ocurrido en los Juegos Olímpicos bueno, ahora en París, ¿no? Ujú. O por ejemplo el lema de la Revolución Francesa, o entonces no sé si podría hablar de los simbolismos de... Sí. Bueno, los símbolos más famosos, la escuadra, el compás, etcétera. Sí, claro que tienen una simbología fuerte. Es más, transforman muchas veces simbología cristiana, la hacen suya. El INRI, que estuvo sobre la cruz del Señor, según ellos significa, para que vea cómo pueden retorcer la realidad, ¿no? Esto lo he visto en un manual de uso interno de la masonería del siglo XIX. INRI significa Igne Natura Renovatur Integra. Igne Natura Renovatur Integra. Es decir, el fuego renueva la naturaleza entera. Que volvemos al concepto de arrasar y empezar. Bueno, como símbolos. En la exhumación de Franco, sí que hubo un ritual de castigo con 9 personas. Se siguió el ritual con lo mejor que se pudo, lo mejor. El ritual es, primero, desenterrar al muerto. Ya le habían desenterrado. Luego intentaron sacarle del ataúd. Eso no lo consiguieron porque bajo la carpa, que también era preceptiva, una de sus nietas, dejaron entrar a 2, se negó rotundamente. Y antes de montar ahí un escándalo, pues se resignaron a ponerle unas cinchas al ataúd porque decían que a ver si es que estaba por debajo, podía estar estropeado y romperse después de tantos años, pero salió dentro de su ataúd. Tenían que haberlo sacado. Ahora bien, los 9 representantes de la masonería en el rito de castigo, según me llegó a mí, de persona de toda confianza, por cierto, que no me ha pedido discreción, pero yo hasta hoy no he dado el nombre. Bueno, me llegó por 2 sitios. Me llevé una sorpresa. Ah, sí. Pero la persona de máximo rango en ese rito era Dolores Delgado. Y representaba, para que vea lo que es la simbología de surrealista, ¿no?, en la masonería, a Salomón. Era la número 1 del rito. El número 3 era Bolaños, que representaba al jefe de los que salieron a buscar el cadáver de Irán Abif, personaje clave en toda la leyenda masónica. Y así hasta el 8. El 9 tenía que llegar más tarde y de hecho llegó más tarde. Todo muy discreto, tanto que incluso algunos de los que estaban allí dijeron luego, hablando conmigo, bueno, 2 me dijeron, no vimos nada. Digo, bueno, es que si se hace con mucha discreción, primero, si no interpretas que la propia exhumación ya es la parte importante del rito de castigo, tampoco captas lo que está pasando a tu alrededor, ni sabes a quién representan las personas que están ahí. O sea, ese rito a mí me lo dieron tal cual. No era un rito que yo conociera, la verdad. Tenía alguna referencia muy de refilón. Pero por las personas que me lo hicieron llegar, yo no lo pongo en duda. Aparte de que me cuadra bastante todo el esquema que me dieron, ¿no? Lo publiqué en su día. Y luego me ha hablado de lo de los Juegos Olímpicos. Efectivamente. Bueno, ahí lo que se ve, más que masonería, es claramente satanismo. Es decir, es una inversión. Ahí hay una vejación de la última cena, la vejación del Señor, porque hay una última cena verdaderamente repulsiva, representada por unos personajes que están haciendo mofa de lo que fue la última cena. Todo era como muy oscuro. Luego también había como unos caballos, ¿no?, que iban por un París negro y que se iba aproximando. No sé si parecía un esqueleto. Bueno, porque... Bueno, sí. Todo era muy raro. Pues la inversión del orden natural también. Eso es curioso que a medida que este pensamiento masónico se ha ido imponiendo, el satanismo también ha ido aflorando, ¿no? Y ya ha habido ceremonias sin explicación, porque antes de lo de los Juegos Olímpicos, hace ya unos años, cuando se inauguró el túnel de San Gotardo,
Hubo un ceremonial también perfectamente satánico en su aspecto. Fue la primera vez que salió a la superficie delante de jefes de Estado y de gobierno. En la inauguración del San Gotardo vimos algo increíble. Pero luego, claro, también por aquellos años, la rectora de la Universidad de Harvard autorizó una misa negra en el campus. Hubo tal movilización de los cristianos, no solo católicos, Sí. sobre todo en universidades, que al final, horas antes de que se celebrara la misa, por fin la prohibió. Pero lo defendía una y otra vez diciendo que eran creyentes, los satanistas, y como creyentes tenían derecho a su culto, igual que cualquier otro. El argumento que utilizaron los cristianos es que el culto que iban a celebrar era gravemente ofensivo para sus creencias. Y finalmente debió de decir que, bueno, el escándalo había sido demasiado grande y no merecía la pena, ¿no? La misa negra se celebró, pero no fue dentro del campus. Uh-huh. Ahora usted ha hablado de que grandes políticos aquí en España, al parecer, pues pueden ser masones. Y luego yo también, investigando un poco, pues vi que creo que George Washington, que no sé si Simón Bolívar, que algunos de los grandes adalides pues de la libertad, etcétera, pues han sido masones. No sé si podría hablarnos de grandes personajes de la historia que hayan sido masones y luego también en la actualidad. O sea, qué personas, qué partidos políticos, qué presidentes. Uruguay hemos hablado antes. Bueno, si quiere vayamos al inicio, al siglo XVII, XVIII, etcétera. Vamos a ver, la pregunta tiene una respuesta demasiado larga, ¿eh? Lo sé, pero haga lo que sí. A ver, en España, por ejemplo, durante el siglo XIX, masones que hayan tenido repercusión en la historia grande, ¿no? Riego, que con el pronunciamiento de las cabezas de San Juan logró que el ejército expedicionario no partiese hacia América, con lo cual se perdió. Cuando la campaña militar estaba yendo bien, por cierto, allí, habló de 1820, es el inicio del trienio liberal, ¿no? Riego es masón y, claro, lo que hizo, dar la cara en el pronunciamiento, le valió llegar a general y gran maestro del Gran Oriente español. De entrada, Riego. Mendizábal, el autor de la desamortización de Mendizábal, que desarticuló prácticamente a la Iglesia, privándola de ingresos, de bienes, de patrimonio. O sea, es increíble que se pudiera recuperar. Seguía en el modelo francés de la Revolución, ¿no? Una desamortización justificándola con el asunto de la guerra carlista para conseguir ingresos extra por parte del Estado. Mendizábal había sido ya el autor del manifiesto que se leyó en las cabezas de San Juan, masón, del Supremo Consejo del Grado 33. Martínez de la Rosa, uno de los padres de la Constitución de 1812, era jefe de gobierno aquí en Madrid cuando el 16 de julio de 1834 se produce la matanza de frailes. Ya no digo que esto lo organizase él, pero él sí que reconoció antes de morir, poco antes, y lo dejó escrito, que aquella matanza se había organizado en las logias. Él era masón, también sabía bien de lo que hablaba, ¿no? No le hago responsable directo, pero sí cuando afirma que aquello se organizó en las logias, era jefe de gobierno, estaba en la granja en ese momento. Pero no se tomaron medidas. Bueno, si se tomaron, no se hizo caso, porque el capitán general de Madrid, de apellido San Martín, recorrió las calles sin hacer nada, a caballo con su escolta. Nada. Te da que pensar. Estas son las cosas que yo decía al principio, me hicieron a mí profundizar en el tema de la masonería. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Como esa matanza a plena luz del día en el centro de la capital de España, y que además no se persiguiera a los responsables de esto. Nos vamos, bueno, todo el siglo XIX está salpicado de masones, las dos repúblicas ni digamos, la Segunda República la trae una conspiración masónica, el llamado Pacto de San Sebastián, donde la mayor parte de ellos son masones. El hombre fuerte de la Segunda República, que cuando vino la República no lo era, pero se inició en el 32, es Manuel Azaña, que lo cuenta en sus memorias. Antes de él, otro jefe de gobierno había reconocido que lo era, en público, en las Cortes, nada menos,
Práxedes Mateo Sagasta, que presionado por Vázquez de Mella, en 1894, le instó a contestar en un pleno de las Cortes si era masón o no, porque vino a decir que teníamos derecho a saberlo, puesto que si, claro, siguen estrategias y obediencias distintas de los intereses o los ideales del Estado, tendrían que declarar su condición de masones o no entrar en política. Y Sagasta respondió: lo he sido, pero al ver que los papas insistían, o sea, hay que insistir, con una vez no es suficiente, lo dejé. Y en el diario de sesiones, que puede usted buscarlo, porque se ha publicado un artículo sobre esto de un amigo mío hace unos meses, o sea que ahí sigue, de momento no lo han quitado, en el diario de sesiones aparece cuando él hace esta afirmación: risas y aplausos de los señores diputados. Risas porque como durmiente, es decir, cuando cesó en los trabajos, había sido más activo en la masonería que antes. Sagasta, le estoy dando nombres de primer orden. Manuel Azaña, en la Segunda República. Toda la Constitución de la Segunda República es una constitución contra la Iglesia. ¿Quién la redacta? Una comisión parlamentaria presidida por Jiménez de Asúa, ilustre jurista, de nombre simbólico Carrara, de la Gran Logia Regional del Centro. Vamos atando cabos. La mitad de esa comisión parlamentaria, aparte del presidente, pertenecía a la masonería. Y cuando se hablaba de los artículos relacionados con la religión, se reunían solos. Así salió lo que salió. La Constitución del 31, la Ley de Congregaciones Religiosas del 33, que era una medida persecutoria contra la Iglesia de tal calibre que ese mismo año Pío XI publica Dilectissima Nobis, una encíclica dirigida a España donde denuncia esa persecución que la República está llevando a cabo. No sé, podríamos seguir, pero si nos vamos a América, Bolívar, sí, claro que lo era. Se ha negado. Yo he llegado a ver una obra de un sacerdote bien intencionado sin duda, que pensaba que era imposible, porque aparentemente era un buen católico practicante. Claro que era masón, toda su trayectoria está perfectamente recogida. La Gran Logia Argentina presume mucho de su pertenencia. Ahora bien, cuando tomó el poder, la prohibió. Por experiencia propia, yo creo que estaba poniendo en práctica lo que habían los motivos de las condenas pontificias del siglo XVIII, Clemente XII, 1738, Benedicto XIV, 1751. Los dos dicen lo mismo. Básicamente, entre otros argumentos, aparte del secreto, el juramento, etc., dicen que es un peligro, la secta, para la tranquilidad de los estados y la salvación de las almas. Lo de la tranquilidad de los estados lo sabía muy bien Bolívar, porque si no hubiera pertenecido a la masonería, hubiera podido perturbar menos esa tranquilidad del virreinato español de lo que pudo hacerlo perteneciendo. Pero una vez en el poder, no quería que ya perturbaran más la tranquilidad del Estado. Esto funciona así. Los libertadores, entre comillas, de la América española eran masones todos. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.